No, no, yo creo que con el tiempo que nos queda, mañana, el jueves ya haríamos problemitas. Jueves ya haríamos. ¿El examen, profe, para cuándo lo va a poner? Para la próxima semana dijo que le iba para el próximo lunes. Próximo, Ok, muy bien. próximo lunes. Vamos a... Profe, Sergio puso para el grupo que se le fue la luz. Ah, sí, sí. Sí, porque está lloviendo ahí en Esperanza. Y para su pueblo no llueve. No, mira el solazo que está aquí, no hay ni una nubecita. Y, De hecho, ahorita se me fue a mí también, pero luego volvió. Allá está lloviendo. Para acá, no, hombre, para acá está el sol a todo lo que da. Ahorita aquí Mi se internet anda fallando por la lluvia aquí. Por dos, Sergio. Somos dos. Lluvia espinosa, ah, caray. Mi hermana también la usa. I'm sorry. Sí, ya me di cuenta, me quedé, caray. ok, Doña Suset. ¿quién falta, ya se pasaron lista. Presente. 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 Luego Creo me que cambian la voz, Alexandro- y me dicen presente. Gente, ¿Daniel está? no. ¿Lista? Ah, caray, sí, sí está, nada más que tiene todo muteado, profe. Ah, sí, me avisó que no sé qué rollo, me dijo que... Sí, creo que Practicando. su cargador se dañó, profe. Sí, no, sí, sigo ampliando mi libro de ese que les digo que tengo, ¿no? Quieto. Donde me cuentan todas sus peripecias. ¿verdad? Todas sus penas. Sí, ahí lo tengo. Un día me voy a hacer millonario vendiendo ese libro. Entonces, Arenas. Presente. Caballero. Presente. Espinosa. También la vi. Presente. Mirna. Presente. Rosa. Presente. Muy bien, Rosa. Leiva Castro. Presente. Está. Meses, también lo vi ahí. Presente. Padilla también. Presente. Bien. Alondra, no vi a Alondra. Presente. Sí, ahí está. Irwan, muy bien, ahí está. Dubai. Dubai. Aquí está. Bien, vamos a iniciar con la unidad de competencia 2. Transferencia de cantidad de movimiento. Dentro de esta unidad de competencia vamos a ver la ley de Newton de la viscosidad. Vamos a diferenciar fluidos newtonianos y no newtonianos. Vamos a ver el movimiento de Reynolds para el tipo de flujos. Vamos a ver cómo se mide y se estima la viscosidad en gases y líquidos a partir de la ecuación de transferencia de cantidad de movimiento. Y por último vamos a hacer unos problemitas de ecuación de continuidad muy similares a los que hacen en mecánica de fluidos, ¿no? Recuerden la ecuación de continuidad en un flujo que fluye, en un fluido que fluye. Entonces, esto vamos a abarcar en esta segunda unidad de competencia. Antes de entrar directamente a la ley de Newton, vamos a hacer una introducción al transporte molecular, recordando lo que habíamos comentado, simplemente para entrar a las tres leyes. Nos dice que la teoría cinética de los gases da una buena interpretación física del movimiento de las moléculas individuales en los fluidos. Debido a su energía cinética, las moléculas están en un rápido movimiento aleatorio y a menudo chocan unas contra otras. ¿Sí? Lo que ya mirábamos, esta es la difusión. Aquí se ve la difusión en las moléculas, ¿no? Pero recuerden que la propiedad, pues, es cualquiera. Pero se lleva siempre en función de las moléculas. El transporte molecular o la difusión molecular de una propiedad como el momento lineal, el calor o la masa, se lleva a cabo en un fluido a través de esos movimientos aleatorios de las moléculas individuales. ¿Ok? Eso no hay que olvidarlo. Sea lo que se esté transportando, siempre se hace a partir de movimientos aleatorios de las moléculas. ¿Ok?
En función de eso, de que ya recordamos que eso es lo que pasa cuando se transporta una propiedad, estaríamos observando la primera ley que dice transporte de momento lineal y la ley de Newton. Dice, cuando un fluido fluye en la dirección X en forma paralela a una superficie sólida, ¿verdad? Permítame, Fanny, si nos ponemos eso. Ya me acordé que ahí necesito. Vamos a poner pizarrón para poder hacer unos grafiquillas ahí. Dice, primeramente la ley de viscosidad de Newton, ¿verdad? Dice, cuando un fluido fluye en la dirección X, en forma paralela a una superficie sólida, existe un gradiente de velocidad donde la velocidad v en la dirección X disminuye al acercarse a la superficie en la dirección Z. ¿Ok? Y tenemos ahí la ecuación de la ley de Newton que nos dice que el esfuerzo o la fuerza cortante, aquí está, tau z de x, es el flujo del momento lineal con la dirección x en la dirección z. Y tau representa la fuerza, ¿no? Eso es igual a menos b, una b, recuerden que esta menos b dice, es la difusividad de momento lineal o viscosidad cinemática en metros cuadrados por segundo. Y la fuerza impulsora, que chequen esta ecuación, es la misma ecuación general de transporte. La delta, que es la constante de difusión de cualquier propiedad, aquí la vamos a conocer como B minúscula. ¿Sí? Es la constante de difusión y es denominada viscosidad cinemática. Es la división entre la viscosidad y la densidad. ¿Sí? La fuerza impulsora, que era la diferencia de concentración, está dada por la velocidad en X por la densidad. Aquí está, velocidad en la dirección X, es Bx. Rho es la densidad. ¿Qué unidades obtenemos cuando multiplicamos la velocidad por la densidad? ¿Qué unidades obtenemos? Densidad, ¿por qué, profe? ¿Obtenemos newtons que no, profe? Aquí lo que necesitamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar la velocidad general de transporte a cada una de las propiedades. Aquí podemos observar que la ecuación general de transporte, que antes era la cantidad de propiedad transportada, el tridente de Neptuno aquí, el trinchito, ¿sí? En la dirección Z, que es la cantidad de propiedad o la velocidad de difusión de la propiedad, es igual a delta, que era la constante de difusión de la propiedad. Ya en la ley de Newton, para la cantidad de movimiento, la vamos a conocer como una B minúscula, ¿sí? Que es la viscosidad cinemática, que es la viscosidad dinámica entre la densidad, ¿ok? La fuerza impulsora, que era la diferencia de concentración, que conocíamos esa L invertida,
Aquí la fuerza impulsora está dada por la velocidad de fluido en X por su densidad. Si checamos las unidades ahí, la velocidad son metros por segundo, ¿eh? Por la densidad, kilogramos sobre metro cúbico, nos va a dar kilogramos Por metro sobre segundo. kilogramos entre metro cuadrado, segundo, ¿verdad? Kilogramos de metro cuadrado, segundo. ¿Sí? Es la cantidad, es la concentración, ¿verdad? Es la cantidad de sustancia en un determinado punto del volumen de control. Es la masa, ¿verdad? Por metro cuadrado de área con respecto del tiempo. Entre la distancia recorrida. Voy a cambiarme al pizarrón para hacer esto, ¿no? Para ver esto. Vamos a hacer un pequeño diagramita aquí. Esta es la dirección X. Z. Y voy a poner acá un límite y un gradiente para el esfuerzo cortante. La expresión de la ecuación nos dice que tau de Zx quiero ver cómo le pusimos nosotros, ¿no? Porque pues, si Z o X es independiente, para manejar el mismo, la misma letrita, que no sean diferentes. ZX, sí, le pusimos ZX, XZ. Vamos para manejar los mismos X, Y, Z y ese rollo. Ok, esta es la ecuación para la fuerza. Esta fuerza que está aquí como un gradiente. Y nos dice que cuando un fluido fluye en la dirección X, su velocidad disminuye con respecto de la dirección Z. Acá tenemos la dirección Z, esta es la pared. Si quieren ver, esto es un tubo que lleva un fluido aquí al centro. Aquí va X, acá va Z. ¿Ok? Entonces quiere decir que cuando el fluido fluye en esa dirección, su velocidad disminuye. ¿Sí? Un fluido que fluye en la dirección X, su velocidad disminuye en la dirección Z. Quiere decir que se va haciendo más lento debido al esfuerzo cortante.
que hay entre las moléculas. Como es una difusión molecular, lo que pasa aquí es que las moléculas, estas moléculas son las que van aquí al centro del tubo. Aquí tenemos la máxima velocidad. Estas moléculas que ruedan una sobre de otra, ¿sí? Acá en la superficie, acá tenemos la velocidad cero. ¿Sí? Por el efecto de fricción aquí, por la fricción, estas moléculas no se están moviendo, ¿ok? Se mueven, ruedan, como es un líquido, las moléculas son pegajosas por la viscosidad y ruedan una sobre de otra, donde tenemos que la máxima velocidad se encuentra aquí al centro del tubo. Entonces, cuando se difunde la cantidad de movimiento, cuando se fluye un fluido dentro de un ducto, dentro de cualquier dispositivo, la fuerza por área que aplica ese fluido contra la superficie del tubo se calcula con esta ecuación que tenemos aquí. Es la ecuación de transporte para cantidad de movimiento. Y está en función de la viscosidad y la densidad del fluido. Aquí la B minúscula, esta es una B mayúscula, no la B, la velocidad. La B minúscula es la viscosidad dinámica entre la densidad relativa. Y eso nos da este coeficiente de transferencia. Entonces, volviendo acá, eso es lo que ocurre. Siempre tenemos dos velocidades, ¿sí? Una que va en la dirección Z, que va disminuyéndose hasta llegar a 0, y otra que es la máxima velocidad en X. ¿Ok? Para transporte de calor, de una vez vamos a establecer la ecuación. Podemos ver que son completamente idénticas, son análogas las dos ecuaciones. ¿Sí? Dice la ley de Fourier para el transporte molecular de calor o la conducción de calor en un fluido o sólido puede escribirse como sigue para una densidad ρ constante y una capacidad calorífica Cp. La ecuación de transporte para calor es esta que está aquí. Aquí tenemos la cantidad de calor que fluye en la dirección Z con respecto de un área. Entonces, las unidades serían kilojoules por segundo por metro cuadrado. ¿Ok? Al final de cuentas, este calor está en watts. Y la ecuación, si ustedes checan la analogía con la ecuación de transporte, igual, menos un coeficiente de transferencia, en este caso para el calor, ¿sí? Que en este caso es la difusividad térmica. Recuerden que esta constante siempre tiene las unidades de metro cuadrado sobre segundo. ¿Sí? Son las unidades del coeficiente de transferencia, sea que sea, si es fluido que fluye, cantidad de movimiento, o si es la constante de difusividad térmica, que es esta. Cuando estemos viendo ya esto, vamos a ver de dónde sale esta, con los números adimensionales. Pero ahorita simplemente así la vamos a conocer. La fuerza impulsora, en este caso va a ser, recuerden que esta es la concentración de la propiedad del punto 1 al punto 2, es una diferencial. Va a ser igual, dice PCP, temperatura. Es la concentración de calor o energía térmica y está dada en joules sobre metro cúbico. Esta es la fuerza impulsora. Y todo el tiempo con respecto de la dirección Z, eso no cambia. Si checan es la misma. Dice, cuando hay un gradiente de temperatura en un fluido, se difunden igual número de moléculas en todas direcciones entre la región caliente y la más fría. De esta manera se transfiere la energía en la dirección Z. ¿Ok? ¿Ya anotaron la ecuación? Sí, profe, ya lo anoté.
Muy Sí, bien. profe. Muy bien, vamos a pasar a la otra. Transporte de masa y ley de Fick. Aquí la tenemos. Chequen que es idéntica la ecuación en cuanto a su analogía, ¿no? Esta es la ley de Fick para el transporte molecular de masa en un fluido o en un sólido, para una concentración total constante del fluido. Esta es la ley de Fick. Igual que la ecuación anterior, J asterisco es la transferencia específica de masa para el soluto A en la dirección Z. ¿Qué es lo que significa? Dice JI, o sea, si aquí fuera una I representa esto, I representaría cualquier masa, ¿no? Específicamente aquí nos dice que es el flujo específico de masa del soluto A en la dirección Z. Aquí está, dice que ese flujo de A está dado en kilogramos mol por metro cuadrado por segundo. ¿Okay? Recuerden que es una velocidad de flujo esto. Siempre establecemos el metro cuadrado como un volumen de control. Si conocemos el área del tubo a través del cual fluye, o el área de la figura geométrica, lo que sea, a través del cual fluye la masa, multiplicamos por la masa y nos queda simplemente kilogramos mol de A por segundo. Es una velocidad. Si queremos conocer la cantidad total de propiedad que fluye, recuerden, también podemos multiplicar por el tiempo y ya nos quedaría únicamente los kilogramos moles de A, ¿no? Pero siempre es factible conocer simplemente el flujo de la propiedad, la cantidad de masa, la cantidad de movimiento o la cantidad de calor total. DAB es cuál es el coeficiente de transferencia de masa, ¿sí? De A en B. ¿Sí? Aquí B viene siendo el medio a través del cual se transfiere A. Recuerden que siempre ocurre eso cuando se transfiere una propiedad, ¿no? Y la fuerza impulsora es la concentración de A. La diferencia de concentración de A, del punto 1 al punto 2 o lo que sea, a través de la distancia Z. Ok, entonces podemos observar, ahorita vamos a trabajar, vamos a iniciar con esta, con la de movimiento, ¿sí? Pero podemos observar que las tres ecuaciones son análogas, tienen la misma estructura, ¿sí? Simplemente dependiendo del tipo de propiedad cambia aquí la fuerza impulsora. En este caso está en función de la capacidad calorífica y la temperatura. En este caso está en función de la velocidad y la densidad. Y en el caso de masa está en función de la concentración. Y también el coeficiente específico de transferencia de la propiedad es diferente en cada una de las leyes. Únicamente que tienen las mismas unidades siempre, ¿no? Metros cuadrados por segundo. Siempre tienen la misma estructura. Ok, entonces vamos a empezar con la ley de Newton de la viscosidad, con la primerita, con esta. Ok. Voy a tomar agua porque ya. Muy bien. Tipos de flujo. Dice, cuando un fluido fluye a través de un canal cerrado, esto es una tubería. Si observan el diagramita que hicimos ahorita en el pizarrón, hicimos una analogía con que fuera una tubería, ¿no? Hicimos el análisis de las dos velocidades en Z y en X. ¿Ok? O entre dos placas planas, se representan dos tipos de flujo dependiendo de la velocidad de dicho fluido. A velocidades bajas el fluido tiende a fluir sin mezclado lateral y las capas adyacentes se resbalan unas sobre otras como los naipes de una baraja. En este caso no hay corrientes cruzadas perpendiculares a la dirección del flujo ni tampoco remolinos.
Sabemos bien ya que a este régimen o tipo de flujo se le llama flujo laminar. ¿Ok? Si la velocidad es baja con respecto, siempre la velocidad baja depende de la viscosidad y la densidad del fluido, ¿ok? Puede llevar una velocidad alta, pero el fluido ser tener una viscosidad alta también. Entonces, si es mayor su viscosidad, tiende a hacer menos remolinos, a cruzarse en menor cantidad las líneas de flujo del fluido y puede llevar una velocidad alta, ¿sí? Y otro fluido como el agua, que tiene una viscosidad muy baja, a lo mejor lleva una menor velocidad que el otro fluido más viscoso, pero el agua sí tiende a ser muy rápidamente fluidos, a dejar de ser laminar, ¿no? Empiezan a entrecruzarse las líneas de flujo y se forman remolinos y deja de ser laminar. Entonces, realmente la velocidad depende, a la cual se mantiene como laminar, depende de las propiedades del fluido. A velocidades más altas se forman remolinos, lo que conduce a un mezclado lateral. Esto se llama flujo turbulento. En esta sección, dice, nos limitaremos a estudiar el flujo laminar. Entonces tenemos que para muchos fluidos se ha determinado en forma experimental que la fuerza F en newtons es directamente proporcional a la velocidad AB, o sea, la velocidad que lleve el fluido en metros por segundo. El área A en metros cuadrados de placa usada. O sea, es la velocidad que lleva el fluido con respecto del área, ¿sí? De la placa a través de la cual, dice de la placa, ¿no? Pero pues puede ser un tubo. Pero normalmente se maneja como si fuera una placa. Ahorita vamos a ver el diagrama. Inversamente proporcional a la distancia delta Y en metros, expresada con la ley de la viscosidad de Newton cuando el flujo es laminar. Ok, aquí tenemos la expresión que teníamos ahorita. ¿Qué diferencia hay entre esta ecuación y la que puse en el pizarrón ahorita? Estamos tomando en cuenta las diferencias de velocidades, tal vez. ¿Y dónde quedó la densidad? En las deltas, ¿no, profe? Ahí donde ya ve que no es fuerza, pues es fuerza entre área igual a... Es el triangulito, se me fue el nombre, porque el otro es... Son diferentes, ¿que no? El El gradiente. triangulito, sí, el gradiente también cambia, ¿no? Sí, pero chequen que aquí ya no está la densidad, ¿verdad? Ajá, exacto. En la fuerza impulsora. ¿Por qué ya no está la densidad aquí? Porque está al otro lado, ¿no? F entre A. Área. Fuerza entre área. No. A ver. ¿Cómo es? Ah, caray. Porque se usa la viscosidad ahí. Correcto, porque se usa la viscosidad ahí, ¿verdad? O sea, una simplificación de esta ecuación, si yo sé que el coeficiente de transferencia de momento lineal es viscosidad entre ρ, voy a sustituir aquí, yo sé que esta es la fuerza por área. Una fuerza, siempre es una fuerza. ¿Sobre qué área? Sobre el área sobre la cual está actuando el fluido. Es igual a menos ρ, cancelo con este que está acá, d en x contra d en z. Y esto también es igual a tau, ¿verdad?, de zx, ¿verdad? Pero, profe, creo que... Puede ser un gradiente. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Mande. No, no se puso el pintarrón, profe, ahorita que usted empezó a hablar. ¿No se Me puso? puse yo, El ángel me salía Se en la pone- cámara. No sé qué. El como doctor. media hora. Sí, ya pensé que me iba a explicar el ángel algo, no sé. Ah, video. Ahí está. Ahí Sí. está. Ahí es. Ah, ok, voy a cerrar la ventana. ¿Qué está? Que les comenta que una simplificación de la ecuación es simplemente cancelar las densidades. ¿Cuándo podemos cancelar la densidad en la ecuación de transporte?
cuando se aplique la ley del medio continuo, ¿verdad? Que vimos al inicio, ¿recuerdan? Si la densidad a lo largo de toda la línea de flujo del fluido no cambia o se mantiene más o menos constante, yo puedo cancelar las dos densidades. Pero habrá problemas de repente en los que nos dicen que a la entrada del proceso hay una temperatura tal y a la salida del fluido después de salir, cuando sale a una temperatura. Si las temperaturas son diferentes de forma importante, cambia la densidad del fluido. Entonces ya no podemos cancelar, ¿no? Pero si la densidad, si se aplica la ley del medio continuo, yo puedo cancelar las densidades y me queda simplemente esta expresión. ¿Sí? Fuerza por área es igual a menos viscosidad por la velocidad en X, el cambio de la velocidad en X con respecto de Z. ¿Sí? Quiere decir que dependiendo de cómo cambia la velocidad aquí a lo largo de X, ¿sí? Que sabemos que esa velocidad tiene un gradiente con respecto de la superficie del ducto o de la placa en la cual se encuentra el fluido, va disminuyendo la velocidad hasta cero aquí, ¿sí? Con respecto de Z. Y luego también la puedo expresar como un gradiente, la puedo expresar como un diferencial y como un gradiente. ¿Cuándo vamos a usar una y cuándo vamos a usar otra? ¿Sí recuerdan? Porque en algunos casos gradiente de velocidad en X contra gradiente de Z y en otros casos diferencial de la velocidad en X contra el diferencial de Z? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, no. No, No. no se acuerdan. Lo platicamos aquí ya mucho. Creo que lo vimos el otro día también, que estábamos viendo diferencia entre delta y Con la temperatura lo vimos en el cambio de la temperatura. sí, delta, ¿se acuerdan? Y que dijimos, ¿cuándo es diferencial de temperatura y cuándo es gradiente de temperatura? Ándale, sí es cierto. Y de hecho lo vimos en uno de los problemas que hicimos, ¿no? Cuando dice, el problema que están resolviendo, pues, cuando la delta, cuando en la ecuación de transporte, en esta misma, recuerden, cuando este coeficiente, que era una delta primero porque podía ser cualquiera, era una constante, y cuando era una función, ¿verdad? Entonces, cuando los valores sean datos absolutos, cuando yo tenga la velocidad a la entrada, vamos a decir a qué velocidad entra y a qué velocidad sale el fluido, yo puedo usar gradiente. Entra a 5, entra a 10 y sale a 5. Correcto. Y cuando la velocidad sea una función, ¿sí? La velocidad sea una función, entonces tengo que utilizar el diferencial porque tendría que integrar la función. Cuando voy a calcular la velocidad como una razón de cambio a lo largo del proceso, forzosamente tendrá que ser diferencial de la velocidad. ¿Ok? Entonces siempre es así, ¿no? Valores constantes, gradiente, una función o una ecuación, el diferencial. Siempre es lo mismo. Entonces, voy a salir de aquí. ¿Dónde está el libro? Entonces, aquí tenemos un diagramita, que es el que les puse en el pizarrón, ¿verdad? Nomás que aquí está entre dos placas, pero es lo mismo, ¿no? Y aquí toma Y y toma Z, pero es lo mismo, no pasa nada. Dependiente de cuál sea la letrita o el eje que utilices, es el mismo análisis. Entonces, a ver, escriban este problemita. Cálculo de esfuerzo cortante en un líquido. ¿Sí se ve ahí bien? Sí. Eso.
Sí, pues no, no. Y además para comentar, ahorita me dicen los nombres. Muy bien, ¿ya lo copiaron, jóvenes? Sí, profe. Muy bien, dice Yes. ahorita, con respecto a la figura, con respecto a esta figura que está aquí, ¿sí? Recuerden que siempre esquematizamos un fluido como el que hice en el pizarrón, ¿sí? Con un gradiente de velocidad hacia la superficie y una velocidad máxima en la parte central, una velocidad máxima, una altura que en mi caso le puse Z, ¿no? Pero aquí dice delta Y, pues ya saben que es lo mismo, ¿no? Puede ser, es la altura del centro del fluido hacia la superficie del recipiente a través del cual fluye, ¿no? Siempre esta figurita es la misma. Y la fuerza que lo moviliza por área es esta, ¿no? Dice con respecto a la figura, la distancia entre las placas es de 0.5 centímetros. Quiere decir que aquí esta altura es 0.5 centímetros. La velocidad parece una A, ¿no? Pero es el cambio, ¿no? Lo que pasa es que aquí la A se convierte en el gradiente, ¿no? Delta Y es 0.5, delta B es 10 centímetros por segundo. Pues si le pusieron A ahí, conviértanlo en un cubito, en un triangulito. Y el fluido es alcohol etílico a 273 Kelvin y nos da la viscosidad en centipoises, 1.77 centipoas, y nos da el factor de conversión, ¿no? 0.0177 gramos por centímetro por segundo, ¿sí? Eso es un centipoise, ¿no? Perdón, los centipoise los convierte a gramos sobre centímetros segundo. Calcule el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad o velocidad cortante, el cambio de velocidad en Z con respecto de Y, en unidades del sistema CGS. ¿Sí recuerdan esto? La distancia en centímetros, la masa en gramos y el tiempo en segundo. Recuerden que porque usamos este sistema CGS, porque es donde está el centipoise, que es una unidad de viscosidad muy usada, ¿no? En ingeniería, centipoises. Luego quiere que repitan en el sistema inglés simplemente y después en el sistema internacional. Este es el sistema CGS, ¿no? De ingeniería. Ok, entonces simplemente aquí lo que hay que calcular es la fuerza, el esfuerzo cortante. Aquí, ¿cuánto vale el cambio de velocidad? 10 centímetros. 10 centímetros sobre segundo. Ok, lo vamos a dividir entre la distancia. En este caso es, nos da una altura de 0.5 centímetros. Déjenme ver si está aquí abajo. Aquí está, ¿no? El cambio de velocidad es 10 centímetros por segundo. El cambio de distancia o la altura es, aquí lo ponen así como gradiente, ¿no? Sabemos que aquí es 0, ¿no? En la parte más baja es 0 aquí. De 0, Y1, 0, Y2, pues 5, ¿no? Y aquí lo ponen, Y2 es 0.5 menos 0. Igual la velocidad. Realmente el gradiente, pues ya sabemos que significa un cambio. Por la viscosidad que me da en el sistema CGS, y resolviendo eso nos da este tipo de unidades. Gramos por centímetro entre segundo cuadrado es una DINA entre centímetro cuadrado, que es el área. Fuerza en el sistema CGS por centímetro cuadrado. ¿Sí? En el problema la viscosidad está en 1.77. Sí, pero y son ahí, centipoises. ahí están diferentes unidades, Sí, pasado a otras. aquí dice que Sí. esto mismo representa 0.0177 gramos sobre centímetro segundo. Okay. Okay. El centipoise, a menos que lo vayamos a cancelar con otro valor por ahí que también está en centipoise,
lo dejamos como centipoise, ¿no? Pero normalmente siempre hay que expresarlo con las unidades fundamentales, ¿no? Con las unidades que integran ese centipoise, ¿no? Como cuando decimos Newton. Si hay otro Newton que hay que cancelarlo, lo cancelamos. Y si no, lo expresamos como kilogramo, metro segundo cuadrado, ¿no? Para que sus unidades sean afectadas, como aquí. Gramos, centímetros sobre segundo cuadrado se conoce como dina. Una dina. Es igual que el Newton de la fuerza, pero Newton está en el sistema MKS, ¿recuerdan? Metro, kilogramo, segundo. Y el Newton es kilogramo, metro, segundo cuadrado. Y decimos, ese es un Newton. Cuando está en sistemas de gramos y centímetros se denomina dina, pero sigue siendo una fuerza, ¿sí? Muy bien, jóvenes, ahí lo vamos a dejar. Ese inciso lo concluimos el próximo jueves y seguimos avanzando con esto. Profe, si llego a tener una duda con el de tarea, pues es que lo empecé, pero no lo he terminado. Ya me quedé haciendo el inciso A, para sacar la ecuación. Y ya la tengo aquí, nomás me falta sustituir. Y ya pues le voy a decir el resultado y ya me dice si está bien. Sí, ahí me preguntas en el grupo. Perfecto. Tenemos un grupo, ¿no? De WhatsApp. Muy bien, excelente. All right. Ahí vemos las dudas. Sale, cuídense, bye. Igual, profe. Bye.